nombre de nuestra sesión, por favor. Buenas noches. Diego, José Alejandro, Adriana, Jessica, qué gusto saludarles. Lo mismo mesa de ayuda que ya había saludado muy a las 7 en punto. Listo, bueno, esta sesión, bueno, antes que todo, mil disculpas, había quedado de mandarle la información el día de hoy. En este momento procedo a enviar el correo a mesa de ayuda con información, presentación. Recuerden que el día de ayer ustedes me pidieron la presentación de clase. Profesor, dos cosas. Profesor, dos cosas. El documento de presentación de la clase del día de ayer. Listo, les estoy enviando la presentación de la clase del día de ayer. ¿Me recuerdan si ya les envié las otras presentaciones? ¿O a este momento no les he enviado ninguna de las otras presentaciones? No, señor, no, yo no he recibido presentaciones de sesiones anteriores. Listo, perfecto. Entonces, voy a enviarles en este momento la de la clase de ayer y mañana, antes de iniciar la sesión, les envío las otras presentaciones de las sesiones anteriores. ¿Listo? Entonces, Muchas gracias. bueno, perfecto. Entonces, a través de mesa de ayuda les envié la información. Bueno, esta sesión, como ustedes saben, se trata de complementar el trabajo que venimos haciendo de manera teórica y llevarlo a un componente práctico. Entonces, vamos a revisar, en este caso, el trabajo de las 4 personas que nos acompañan en la sesión del día de hoy para poder verificar y validar como segundo ejercicio. Recuerden que ayer pedíamos los 4 ejercicios. 1, la conformación del comité base, y las primeras clasificaciones, las primeras determinaciones de contenido, pero también de aplicación de criterios de depuración para poder llevarlo a esa segunda instancia. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy todos vamos a hacer la segunda instancia, porque este comité se ha vuelto hoy el comité de expertos de ese segundo proceso de revisión y primer proceso de calidad. Recuerden que en la segunda instancia ya se inserta ese criterio o concepto de calidad de la verificación normativa y en este caso, hoy nosotros los que estamos aquí presentes pasamos a ser parte del proceso de la segunda instancia que hemos analizado del día de ayer. Entonces, iniciamos. ¿Quién quiere iniciar para proyectarle aquí? Ah, bueno, Diego Luis. Diego, ¿tú ya me enviaste el ejercicio 1? No, profesor, lo que pasa es que yo lo trabajo en la oficina, pero cometí un pequeño error. No tengo acceso al correo institucional, porque el que está en el correo institucional y no percaté haberlo mandado al personal mío, pero ya lo tengo adelantado, ya lo tengo bastante adelantado. Posiblemente entre mañana y el viernes lo envío. Diego, ¿nos podrías anticipar de pronto algunas cositas que has encontrado, que has identificado? ¿Por qué llegaste a esa norma? Porque es que también necesitamos identificar el por qué para poder entender también algo que es muy importante dentro del proceso de depuración y es el conocimiento que debemos tener de ese componente normativo para poder aplicar, como lo dice la guía, con el experticio jurídico y con el experticio técnico. Entonces, no sé, Diego, si nos quieras compartir algo y si tiene relación con lo que tú trabajas actualmente, si esa norma que has identificado tiene esa relación precisa.
Bueno, hay un tema que identifiqué, pero señor. es ajustado a mi territorio, al municipio de Puerto Tejada. Sí, Me señor. encontré con un acuerdo municipal, el 005 del 95, ¿sí? Sí, Pero señor. eh, esto es sobre unas primas que el Consejo autorizó para los trabajadores del territorio. Sí, señor. Y sucede que lo venían pagando desde 1976 y en el 2020 dejaron de cancelarlos sin hacer ningún acto administrativo. Entonces lo que hemos consultado, lo que he consultado yo es que a pesar de que la ley cuarta del 92, ¿sí? Sí, Es señor. explícita en decir, en su artículo 12, que es competencia de la nación o el Congreso el tema de salarios de los servidores públicos. Pero lo imagínense, lo siguieron pagando desde el 76 hasta el 2019, ¿sí? Sí, Entonces, señor. yo allí miraba que hay como una dualidad, a pesar de que un acuerdo no está por encima de una ley, pero los funcionarios de turno siguieron pagándolo, alegando que había presunción de legalidad del acuerdo, ¿sí? Sí, Entonces señor. me pareció, se me llamó la atención. Hay otro que no lo tengo bien definido en el momento, pero en el ejercicio sí, que es una proestampilla, también a través de un acuerdo municipal ajustado a una ordenanza, y es la del adulto mayor, ¿sí? Sí, Que a señor. pesar de que viene establecida por ley, en algunos de los artículos, que en el momento no lo tengo presente, profesor, veo como una dualidad o una incoherencia frente a ese impuesto municipal. Estaba revisando aquí algunos datos de verificación y validación. Diego, ¿recuerdas de pronto cuál era el fundamento para la expedición de ese acuerdo municipal? El ¿Lo fundamento tienes? habla, no lo tengo claro, pero el fundamento O habla sea, no lo de, tienes en este momento a la mano, yo sé, pero ¿de pronto recuerdas? solo recuerdo que era la asignación de unas prebendas o unas primas que se pagarían el 50% en el primer semestre, otro 50% en el segundo semestre y un 50% en Navidad, ¿sí? Sí, Y recuerdo señor. por ahí seguramente que se hablaba que para mejorar el nivel de vida o la calidad de vida de los servidores públicos. Sí, porque estaba aquí revisando precisamente lo previsto en la ley cuarta, ¿cierto? Que es la ley que rige, ley cuarta de 1992, y estoy acudiendo al Sistema Único de Información Normativa, que es el que nos lleva precisamente al SWIN, que es también parte de los ejercicios de población. La ley cuarta del 92 dice, mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deben observar el gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública, y para la fijación de prestaciones sociales de los trabajadores oficiales, y se dictan otras disposiciones de conformidad con la Constitución Política. Sí, correcto, correcto. Sí, señor. Yo me comprometo, profesor, que entre mañana y el viernes le enviaré hasta donde lleve el ejercicio para que me haga ahora y me realimente. Sí. Sí, me interesa mucho conocer cuál es el fundamento de expedición del acto para determinar si podría caber, por ejemplo, un decaimiento, ¿no? O Correcto. verificar si pudiéramos, Diego, en el análisis que tú presentes, y ojalá lo puedas presentar, nuestra próxima clase de tutoría, porque mañana tenemos clase conceptual, podríamos estar hablando el día martes 28 hay sesión de clase, pero el día miércoles 29
hay una suerte de retroalimentación del ejercicio, ya como punto Listo. final. Entonces, Diego, sí me Listo. interesa mucho. Si pudieras alcanzar a terminarlo mañana, te daría espacio durante la clase de mañana para que nos presentes el ejercicio y como le digo, Diego, no se trata de que ya es un criterio unívoco, ya es un criterio final y que vas a presentar en ese primer cuadrito de componentes, ¿cierto? De comité primario, sino que nos puedas presentar y a través de la revisión que hagamos de este comité, podamos entonces validar, verificar, corregir, como lo dice la guía. Correcto, Diego, profesor. sí, que pudieras por lo menos presentar ese primer ejercicio. ¿Se alcanza mañana? Sí, yo saco el tiempito. Saco el tiempito y como lo tengo adelantado, no revisarlo. Y sí, lo podemos hacer mañana. Podemos sacar Listo. unos minuticos y lo hacemos, profesor. Sí, porque me interesa mirar, puede hacer que, por ejemplo, exista una controversia entre la norma municipal, ¿cierto? Y una norma de carácter superior. Entonces nos toca hacerle el rastreo. La idea es que podamos hacer verificación, validación y corrección. Ojalá, yo sé que no alcanzamos a finalizar el ejercicio completo hasta la cuarta instancia de validación y revisión, ¿no? Que si hubiese sido importante, pero pues nuestros tiempos no nos dan. ¿Qué me interesa? Que por lo menos dejemos la segunda instancia de revisión, que es el comité de expertos, que ahora todos nosotros somos el comité de expertos. Y todos nosotros vamos a opinar en relación a ese primer ejercicio de depuración. Listo, Diego. Muchas gracias. Más? Listo, Diego. ¿Alguien más no me ha enviado el documento y nos quiera comentar al respecto? Adriana sé que sí lo envió. Creo que Jessica también, ¿cierto? Sí, señor. Zuli, adelante. Profe, buenas noches. Hola, Zuli, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Profe, no he tenido la oportunidad de enviar el documento, sin embargo, he revisado las normas que su merced nos envió en un principio. Pues yo no trabajo en alguna entidad territorial, ni el orden departamental ni municipal, sino el orden nacional. Sí. Inclusive, Zuli, ¿dónde pues, trabajas? ¿Nos comentas? en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ministerio de Relaciones Exteriores. Qué interesante. Sí, entonces, pues nosotros hemos hecho un poquito de ejercicios de depuración en materia como de comisiones intersectoriales, estamos haciendo como la labor de depuración de nuestro decreto único reglamentario, y hay varias cosas que pues me han gustado de la clase que impactan en mi ejercicio profesional y quería indagar, profe, si de pronto yo vi que en las normas que su merced envió está el decreto único del sector educación. Sí, señora. ¿Podría yo trabajar el decreto único de mi sector? O también estuve mirando una norma de la Alcaldía de Bogotá relacionada con las normas transitorias en materia de COVID, con el tema del carnet de vacunación. O sea, tiene que ser alguna de esas normas que su merced nos envió, podría trabajar la mía o tengo que centrarme en alguna del orden municipal o departamental. Bueno, Zuli, las que yo le envié es meramente de referente, esas las analizamos en una clase. Y en esa clase yo quedé con el compromiso de que les facilitaba esa información para que ustedes pudieran tener claro qué tipo de normas podían traer a la depuración. Ahora bien, la idea es que no tomemos esas, sino que tomemos otras que puedan surgir de alcaldías, de gobernaciones, de asambleas o de consejos distritales o municipales. ¿Por qué? Porque el campo de aplicación de la guía que estamos analizando y todo el material que les he podido compartir y explicar es un material que estamos tomando de la guía número 3, que es relacionada con entidades territoriales. Entonces, ¿qué te sugiero, Zuli? Que puedas identificar alguna norma distrital que corresponda a alguno de los campos de conocimiento. Yo sé que estás en relaciones internacionales, ¿cierto? Sí, Pero señor. podrían verse a través, por ejemplo, de la competencia que se les entrega a las administraciones locales en materia de cooperación. Sería muy interesante ver alguna. Porque es claro que, Ok. por ejemplo, la alcaldía de Bogotá tiene cooperación nacional e internacional. Y a partir de allí, con el experticio que tú tienes, poder contrastar que no contravenga, por ejemplo, una disposición del orden constitucional o nacional,
propia del campo regulatorio de las relaciones internacionales, que eso sí es claro en la Constitución, quién es el titular de ese ejercicio de relaciones internacionales y hasta dónde le permiten a las entidades territoriales llegar a ese campo de relaciones internacionales. Mira que sería muy interesante. ¿Qué me dices, Zuli? Sí, sí, sí. Sin embargo, me asalta una duda. Qué pena Dime. por la ignorancia en el orden departamental y municipal. Pues porque las normas de carácter nacional, bueno, pronto las de la Alcaldía de Bogotá sí cuenta con un buscador, con un repositorio normativo, pero Sí, otro tipo de normas, uno acude a la página de los consejos municipales. pues mira, casi, bueno, hay una disposición que obliga, ya, de hecho tuve la oportunidad de trabajar en ese proyecto hace un par de años, bueno, ya algunos años, que obliga a que todas las alcaldías y gobernaciones, así como las entidades, institutos, instituciones y demás descentralizadas por servicios y demás, tengan un sitio web municipal, un sitio web departamental, un sitio web de la asamblea departamental, y en muchos casos allí publican de manera juiciosa las normas que salen a partir de sus competencias, pero no en todos los casos, no en todos los casos. Entonces, por eso te digo que tomes una ciudad grande como Bogotá con una temática que pueda ser afín al conocimiento que tú tienes, pero que además no sea tan extenso, porque no te permitiría hacer el ejercicio. Si va a ser una norma muy extensa, entonces mirar unos capítulos o por lo menos algo muy concreto donde tú puedas hacer proceso de reflexión, como lo dice la guía, y esa reflexión con ese criterio jurídico técnico, pero también reglamentario. ¿Ves? Porque recuerden que ayer lo veíamos, no solamente es totalmente jurídico, pero tampoco es totalmente técnico, y la confusión entre lo jurídico y lo técnico generalmente es las normas que regulan sector, Ujú. ¿cierto? Sí, señor. Entonces, Zuli, incluso es importante ver, y aquí me llama muchísimo la atención en el campo que tú manejas de relaciones internacionales, ¿cuál es tu profesión, Zuli? Abogada. Abogada. ¿Por qué? Porque es que en muchas ocasiones las entidades territoriales en ese relacionamiento hasta donde les permite la Constitución y la ley pueden terminar sobrepasando incluso y seguir contrario a la Constitución a través de ese ejercicio y esfuerzo de esas entidades territoriales de poder captar la atención del mundo en relación, por ejemplo, a turismo, en relación, por ejemplo, a inversión, en relación, por ejemplo, al capital que en este caso se trae y en gran parte de la medida están acompañadas y orientadas también por Ministerio de Relaciones Exteriores, por Cancillería, por Gobierno Nacional que permite ese tipo de integraciones. Pero sí sería muy importante saber si podemos identificar alguna que pueda ser contraria a la Constitución y la ley, así haya sido ya sacada de la vida jurídica, para tener elementos de validación y contraste. Sí, porque precisamente estoy buscando, acá me apareció en la página de la alcaldía un acuerdo 349/2008, A ver, que verifico es contigo, ¿acuerdo? 349/2008. Bogotá, ¿cierto? Sí, señor. Veamos qué dice este Que acuerdo. establece lineamientos de la administración que regula la política de cooperación internacional de Bogotá. Y mira que en este caso ver concepto de Secretaría General, dice Acuerdo 349, lineamientos para las relaciones políticas internacionales y se dictan otras disposiciones. Aquí hay una serie de objetos que van el desarrollo, la participación, la transparencia, la autonomía, la coordinación, la corresponsabilidad, la sostenibilidad, la acción sin daño, dimensiones de la priorización en estas líneas de acción. Dice que hay una dimensión institucional tendente a fortalecer las instituciones públicas con el fin de garantizar derechos ciudadanos, dimensión ciudadana, priorización, la sectorial, en consonancia con las líneas establecidas por el gobierno nacional, entonces en todo caso respeta esa línea. Identificación con los temas de sectores sobre los cuales encontrar la búsqueda y recepción de recursos de cooperación en Bogotá. Grupos poblacionales, lo territorial,
las estrategias e institucionalización de un sistema de información para la cooperación, la responsabilidad política pública y la Bogotá cooperante. Todos estos lineamientos deben obedecer, ¿cierto? Y aquí me llama la atención algo. Este acuerdo como tal tiene lo que acuerda, pero no tiene el fundamento mismo. Aquí hay un concepto de la alcaldía mayor sobre las diferentes acciones que toman las distintas secretarías en materia de cooperación internacional y se sustentan en la Directiva Presidencial 02 del 2012, Presidencia de la República. Es posible, por ejemplo, Zuli, que validemos si esto que fundamenta aquí el acuerdo todavía tiene vigencia. Sí, claro. Su merced, ¿dónde está viendo eso, profe? La directiva 02. ¿En el concepto de Secretaría General? Ya les proyecto. Gracias, profe. Listo, ya les proyecto acá. Listo, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí, profesor, ahí la vemos. Sí, señor. Listo. Pueden ver una pantalla, en la pantalla donde está en este momento el acuerdo 349 que estoy mostrando, el concepto 14085 de Secretaría General y la directiva presidencial que dice, emite instrucciones para el fortalecimiento de la cooperación internacional, señalando que la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional deberá consolidar un inventario de la gestión de cooperación en curso. Me imagino que tiene que ver con lo que corresponde también a la relación no solamente de las entidades territoriales, así mismo nos instruye a las entidades públicas para que atiendan los lineamientos e instrucciones que señala la agencia. Entonces, miren que aquí parte del año 2018 con el acuerdo, se fundamenta en un concepto de la Secretaría General. ¿Por qué? Porque si ustedes miran el acuerdo en sí mismo, no tiene la parte emotiva del acto. Y esto me llama bastante la atención. Este es un acuerdo del Consejo Distrital de Bogotá. Y en tal sentido, muy seguramente se hizo operativo a través de acciones concretas de las secretarías. Pero es claro que se rige por esta directiva presidencial. Mírenla acá. ¿Ven la directiva presidencial 002 del 2012? Yo no la estoy viendo, profe. ¿Será que los congeló? A ver, mira. Sale el acuerdo. Ahora, ¿ya pueden ver la pantalla? Lo que estoy mostrando en este momento. Está en el buscador el acuerdo 349. Aparece la página de la alcaldía con el acuerdo. El concepto y la Luego abajo directiva está el presidencial. concepto y abajo directiva. Sí, sí, señor. Entonces, mira que aquí hay un camino de depuración muy seguramente hecho a través de, me imagino que la Secretaría de Gobierno Distrital, y es poder tener la claridad conceptual del acuerdo proferido por el Consejo Distrital, pero también los fundamentos que dan paso a ese acuerdo. Y si ustedes miran, aquí está la directiva presidencial, es esta, directiva presidencial. Y aquí lo que señala es que esta directiva presidencial dice, vicepresidencia, ministros de despacho, viceministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, directores, gerentes y presidentes de entidades descentralizadas de la rama ejecutiva del nivel nacional, consejeros presidenciales, gobernadores y alcaldes distritales y municipales. Entonces, mire que es un campo de aplicación a todo el sector central, pero también el sector territorial.
se sustenta en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el cual a este momento no tiene vigencia. Me habla del decreto 4152 del 3 de noviembre del 2011 que crea la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, APC. Entremos al decreto. De esto se trata la labor, ¿sí? De poder hacer Sí, un señor. barrido. La agencia sí existe. Entonces entramos aquí a la agencia y me dice que en la agencia, en este momento, este decreto no ha sido derogado. Tiene vigencia. Y este decreto se ciñe a la Directiva Presidencial 02 del 2012 que acabamos de ver anteriormente. Sí, señor. Entonces, acá me habla de la decisión de la agencia, la creación, los patrimonios, los ingresos, los objetivos y funciones generales, los órganos de dirección y administración, el ministro de Relaciones, sus delegados, representantes, bueno, todo lo demás. Estructura y funciones de las dependencias, despacho del director general, coordinación general, cooperación internacional, dirección administrativa y financiera, órganos internos de asesoría y coordinación. Fondo de Cooperación, Asistencia Internacional y disposiciones finales, transferencias, bienes. Este corresponde netamente a la creación de una La agencia tendrá su lugar en sede en Bogotá y desarrollo objetivo en el territorio nacional y en el exterior. Miren que aquí, dentro de lo que es los objetivos fundacionales y generales, si ustedes miran el número 8 del artículo 6 de las funciones, dice que promover, gestionar y facilitar las acciones de cooperación descentralizada que reciban y otorguen las entidades territoriales y el sector privado. Liderar los mecanismos de coordinación interinstitucional como instancia de articulación, identificación, formulación, seguimiento y análisis de la cooperación que recibe y otorga el país con los actores nacionales, sectoriales, territoriales e internacionales. Entonces, todo el campo de cooperación está determinado a través de esta agencia. Liderar y garantizar la efectiva coordinación temática territorial de la cooperación. Aquí hay unos objetivos. Despacho del director general tiene la facultad de liderar y garantizar la efectiva coordinación temática y territorial de la cooperación territorial. Es decir, aquí hay un campo amplio de elementos que me pueden llegar a la posibilidad de validar si lo que está establecido en el acuerdo 349 del 2008 se ajusta precisamente a esas disposiciones. Aquí hay una línea de acción. Entonces, miren lo importante que es poder escoger una norma de la cual se tenga el conocimiento y la experticia profesional para poder actuar sobre ella. Yo espero, Zuli, que realmente de esta verificación, de esta validación que estamos haciendo, pueda llegar a tener precisamente la posibilidad de tomar este acuerdo y poderlo validar a la luz de las normas para poder saber si tiene vigencia o validez, si no ha caído en decaimiento, si no contraviene el orden legal y constitucional, si no contraviene una disposición de rango superior, si no contraviene una función asignada a otra dependencia o a otra entidad o a otra que corresponda a una de mayor jerarquía. Y en este caso también recordar que se tendrían que revisar las competencias propias de las entidades territoriales en materia de internacionalización. Yo sé que está un poquito complejo, Zuli. ¿Sí alcanzamos? No a mañana. Yo sé que a mañana no alcanzas, pero ¿sí alcanzamos a entregar para el martes?
Sí, yo creo que sí, pero pues digamos que yo trabajo en jurídica, en la oficina asesora jurídica interna. Esto es un tema como de la Dirección de Cooperación Internacional, pero me voy a poner en la tarea de hablar con ellos y además porque sí es una problemática y sobre todo de pronto con entidades territoriales de frontera, en las que pues desafortunadamente la administración central no alcanza a extender su brazo y a satisfacer íntegramente las necesidades. Y pues se vienen haciendo pues, prácticamente como acuerdos en estos municipios interfronterizos. Existe una política de orden nacional, de asociaciones de orden departamental y municipal, precisamente como para eh, satisfacer esas necesidades con acuerdos binacionales. Entonces, la verdad que es un tema bastante interesante, muy actual, y que siempre sí se presenta como esa, por decirlo así, un pequeño choque a veces, pues que escapa a como a ese control, ese seguimiento que de pronto la Agencia Nacional de Cooperación APC puede hacer desde el orden central, porque pues digamos que muchos recursos de cooperación que vienen por APC de carácter internacional se extienden a algunas partes, pero pues de pronto se pierde un poquito el seguimiento de eso que de pronto en los mismos territorios se gestiona y que pues es de pronto mucho más fácil porque están mucho más cerca de otros estados que de la misma administración central. Zuli, y ya que me hablas de eso que puede ser tan valioso, ¿no sería más importante revisar de pronto alguno de esos acuerdos emitidos en frontera? ¿Pudiera ser? Mm, ¿No los tendrían más de pronto a la mano? Pues Por ejemplo, el voy a caso de revisarlos. Cúcuta. Voy a revisarlos porque pues también hay unas normas que hablan como de ese tema de integración transfronteriza, pero creo que está un poquito como en letra muerta, por así decirlo. Me tocaría averiguar con el área competente que conoce el tema, a ver si efectivamente tenemos alguno, porque eh, sé que está la norma que los posibilita, pero no sé si efectivamente se habrá materializado, porque creo que le faltaba como un poquito de dientes a esa norma. No sé si se ha materializado así en esos acuerdos así transfronterizos. Pero lo voy a indagar, profe, y pues lo estaré molestando eventualmente como para darle un enfoque al tema y pues hacer el ejercicio de manera juiciosa. Sí, Zuli, sobre todo que si tienes alguna inquietud que quieras que resolvamos o que te quiera o quieras que te ayude a orientar, por favor, escribe esa mesa de ayuda para canalizar todo y que quede todo incluido aquí dentro del componente del curso. Escribe Ah, esa mesa de ayuda, me manda la información, me manda los documentos y yo te ayudo a hacer las validaciones y también las observaciones pertinentes. No soy un experto en materia internacional, pero pues de teoría del Estado y el conocimiento del Estado sí te puedo ayudar bastante. ¿Ves? Que es como también parte de mi trabajo académico en las universidades. Pero sí, también incluso en los campos de asesoría que he llevado, he tenido la oportunidad de revisar algunos aspectos de cooperación. No muchos, para serte sincero, pero sí podemos apoyarte y ayudarte a revisar. Y Zuli, veo que tienes muy claro el tema de tu experticio profesional. Valdría la pena que, como te digo, nos vayamos por allí para que ese ejercicio sea mucho más concreto. Te insisto, Zuli, no se trata de una norma que sea compleja, muy amplia o demasiado técnica porque no alcanzaríamos a hacer el ejercicio. sí, Entonces, señor. ahorita que entremos a mirar y validar, por ejemplo, para segunda instancia, lo que hicieron algunos de los estudiantes, allí te podrás llevar una mejor idea. Vale, sí, igual he chequeado el cuadrito de validación. Está muy interesante, pues porque digamos que el Ministerio de Justicia nos ha solicitado algunas herramientas, pero el que está para entidades del orden territorial está como muy específico con muchas revisiones que la verdad no se cansa uno de revisar precisamente por lo que decía ayer uno de los compañeros que en una norma que dice que por la cual se regula y se dictan otras disposiciones. Y en esas otras disposiciones, la verdad, se ven incluidas diferentes materias que resulta a veces uno eliminando, depurando algo y deja sin piso jurídico otros actos administrativos. Sí, es un riesgo, es un riesgo. Gracias, Zuli, y qué No, gusto profe, a usted saludarte. muchas gracias. Igualmente, profe, mil gracias.
Bueno, ¿quién más nos falta de pronto por presentar su elección de norma? Todos los demás la hemos Profesor. presentado. Rafael, hola Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Muy bien, Yo, qué gusto. la verdad, no he podido mandarle el ejercicio, estoy como revisando información, yo trabajo en una entidad nacional y pues el ejercicio es, ¿Qué entidad digamos, trabaja Rafael? en el Ministerio de Minas y Energía, profesor. Ministerio de Minas y Energía. Dentro de los componentes que desarrolla el Ministerio de Minas y Energías, hay algo que nos lleve a compartir las competencias entre el nivel central y el nivel territorial para el desarrollo de los campos propios del ministerio. Pues estoy indagando, lo que pasa es que yo trabajo como en el área administrativa y estoy indagando con Sí. algunos compañeros que están como en las áreas técnicas o en la dirección de energía o en la dirección de hidrocarburos. Por ese tema, porque digamos mi función, mi actividad permanente es en el tema administrativo, entonces me estoy tratando como de asesorar de ellos de alguna norma, digamos que sobre todo en el sector de minas que tenga que ver con los departamentos, el tema minero, porque son temas muy digamos, específicos. El ministerio pues básicamente es ente rector, entonces, digamos, ese es el tema, entonces pues me queda un poco... Sí, y mira qué interesante porque muchos de esos aspectos de competencia ya se permiten regular desde los territorios, ¿no? Sí, Y señora, a nivel de las también, gobernaciones. ni principalmente a nivel de gobernaciones, pero también en las capitales ya les han permitido también realizar muchas regulaciones en esos aspectos. No de pronto tanto en los municipios más pequeños, pero sí sería importante ver dentro de los campos de regulación que se pudiera contrastar con alguno de los ejercicios de normativos de alguna entidad territorial. Puede ser principalmente desde las gobernaciones, ¿no? Sí, señor, sí, estoy en eso. De pronto lo que le comentaba, profesor, con algunos compañeros, de pronto que a veces van a territorio, porque sí, toca es por el lado digamos, de las gobernaciones revisar qué hay en esos temas. Listo. ¿Alguna inquietud que tengas en relación con la guía? Pues yo diría que en el momento ya que defina la norma y empiece a desarrollarlo, de pronto le estaré molestando, profesor. Sí, es importante que repasemos, y afortunadamente nuestras clases van quedando grabadas, es importante que repasemos de manera detallada sobre todo la clase de los principios y criterios aplicadores, ¿no? Para Sí, ver señor. cada uno de los conceptos y criterios allí establecidos y poder empezar a hacer ese contraste. En alguno de estos aspectos, por ejemplo, de obsolescencia, si alguno de los elementos que están regulados allí ya no requieren campos de regulación porque sencillamente desde lo técnico ya no aplican. Pero también, Rafael, yo creo que tu ministerio es de los que más han venido sufriendo transformaciones, eh, principalmente en la transición hacia energías limpias ahorita, ¿no? Sí, señor, en este momento, digamos, con el nuevo plan de desarrollo hay un tema de transición energética, digamos, para todos. Está, digamos, el ministerio como ente rector está en este momento desarrollando las bases, los lineamientos, como la hoja de ruta que denomina el ministerio de esta transición energética justa, que digamos eso tiene pues dentro de lo que he podido pues, o sea, entender como tres componentes que son importantes, que digamos es el cambio de tecnología, el tema de hábitos, entonces son varios temas ahí, entonces el ministerio efectivamente está en la construcción de esa hoja de ruta de la transición energética justa. Y ahí sí que nos va a llevar un ejercicio muy complejo de depuración normativa en el campo de regulación a las entidades territoriales, porque de alguna manera, no sé, Rafael, si de pronto puedes encontrar algo por el lado de Bogotá en estos campos, porque Bogotá ha sido como pionero en parte de las transiciones energéticas, pero también en los componentes. Pudiera ser, no sé si de pronto quieras manejar algo que también sea transversal, el componente ambiental, por ejemplo, la preservación del patrimonio. O sea, hay una cantidad de cosas
que se pudieran manejar allí transversales, o si quieres preservarte en lo sectorial también está perfecto. ¿Ves? Pues digamos, es que digamos ya desde hace algún tiempo hay una normatividad, digamos, frente al tema, digamos, no necesariamente de transición energética, o bueno, sí, de transición energética, digamos, actualmente con esta administración, con este gobierno está este tema de boga, pero pues si uno se remite a tiempo atrás, digamos, hay una norma que es el documento COMPES 3934, en el cual, digamos, habla de la política de crecimiento verde. Allí uno de los principios habla de crecimiento verde, digamos, busca promover el tema de investigación y la innovación en temas de tecnologías verdes a nivel nacional, sobre todo en el tema de movilidad, ¿no? Movilidad, digamos, pública, movilidad, digamos, a nivel de grandes ciudades capitales, establece unos lineamientos e incluso, digamos, ya establece como unos porcentajes. Hay un artículo de ese documento COMPES donde, digamos, establece que digamos, la iniciativa de vehículos eléctricos, que una vez sale este documento COMPES, 6 años siguientes de entrada en vigencia pues, de este documento, los municipios de categoría 1 exceptúan a Tumaco, Buenaventura, y deberán cumplir con una cuota mínima de 30% de vehículos eléctricos que sean comprados. O sea, digamos, ya no, ya a partir del año entrante, la Contraloría General de la República, digamos, tiene una herramienta ahí para revisar en los departamentos y en las entidades públicas el cumplimiento de esta norma. Van a decir, bueno, usted ya debe tener una cuota mínima del 30% de sus vehículos, digamos, ya no se permite, digamos, o sea, compra de vehículos, o se permite, pero no es lo ideal, compra de vehículos de combustible, sino pues deben ser eléctricos o por lo menos híbridos para cumplir con esta cota. Entonces, digamos, ya hay una normativa que viene desde este documento completo, ¿cierto? Y otra normatividad, digamos, digamos, ha desarrollado tanto el Ministerio de Transporte, que tiene que ver con una estrategia nacional de movilidad eléctrica. También ahí nos habla de reducir efectos gases de impacto invernadero. Entonces, digamos, hay bastante norma, pero pues digamos todo es a nivel de entidades del orden nacional, que digamos, que en virtud de este documento COMPES vienen como regulando este tema de transición energética y el tema de vehículos eléctricos. Pero entonces todo lo que he visto es como a nivel, digamos, de entidades oficiales de nivel nacional. Tienes un marco teórico amplio de lo nacional. Sí, señor, Ahora, correcto. por La ley 1964 también nos habla ahí de un tema de vehículos eléctricos. Entonces, pues hay bastante normatividad y la mayoría, digamos, de normas hablan de, digamos, establecer criterios, expedir reglamentos, fomentar, pero lo más grande que hay es esta Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica que, pues, digamos, tiene componentes del Ministerio de Minas y Energía, componentes del Ministerio de Transporte. Entonces, digamos, esa es como la que al final del día, digamos, viene dando como los lineamientos a través de instrumentos, acciones que deben desarrollar pues las entidades frente a estos temas, ¿no? Pero todo es tema regulatorio a nivel nacional, ¿no? No hay casi nada a nivel departamental, es cumplir. mira que esa ley, la que tú nos señalas, la ley 1964, por medio del cual se promueve el uso de vehículos eléctricos en Colombia y se dictan otras disposiciones, sí habla que los incentivos al uso de vehículos eléctricos y cero emisiones, en este caso dice, otorgados por parte de las entidades territoriales. Dice, las entidades territoriales podrán desarrollar, promover y ofertar la adopción de esquemas de incentivos económicos para impulsar la movilidad eléctrica al nivel territorial, tales como los descuentos sobre el registro de impuesto vehicular, tarifas diferenciales en parqueaderos y tarifas tributarias. Entonces, mira que sí, y aquí también podrá garantizar que existen en su territorio como mínimo 5 estaciones de carga rápida
disposiciones urbanísticas relacionadas con los automotores, ¿cierto? Entonces, sí existe en este caso muy seguramente acuerdos municipales o deben existir muy seguramente ordenanzas o deben existir decretos que hayan sido expedidos en virtud y sustento de esta ley. Y Voy a buscar sería a nivel bueno, Bogotá, por lo de sí, Transmilenio, pero digamos a nivel de otros departamentos casi que, digamos, la obligatoriedad empieza a partir del año 2024. Entonces me imagino que algunos estarán en sí, proceso de construcción este año para empezar a tener ya a dar cumplimiento a partir del año entrante. sí, porque los criterios de depuración me llevan, lo importante es determinar la materia. ¿Recuerdan que ayer hablábamos de eso? Si uno determina la materia objeto de depuración, puede construir los marcos teóricos normativos. Determinar la materia es tener claro qué es lo que quiero yo indagar para poder determinar no solamente los fundamentos mismos, porque los fundamentos deben estar presentes en las regulaciones y reglamentaciones o en los acuerdos o normas expedidas, sino que también determinar esa materia me enfoca de tal manera que evite la dispersión, porque es que también se trata que en este ejercicio práctico ustedes tomen lo que hemos aprendido en las clases y tengan en cuenta ese elemento de dispersión. Y adicional a eso, la temporalidad. Pero recuerden ustedes también que lo que recomienda la guía, en este caso la Dirección para el Desarrollo del Derecho, es que se parta de la norma más reciente para empezar a mirar hacia atrás, ¿cierto? También veíamos que la guía en todo caso deja la libertad de poder hacer el muestreo, pero también el barrido normativo y de integración normativa a partir de la consideración que se tenga. Es decir, el marco regulatorio, aquí tenemos un marco regulatorio. ¿Qué se ha expedido en virtud de ese marco regulatorio? Y entonces concreto todo lo aquello que está relacionado con la movilidad sostenible y sustentable. ¿Sí? Entonces, Sí, es señor, el estoy marco. por ese Sí, lado. señor Rafael, te escucho. No, no, sí, profe, que estoy por ese lado, estoy, digamos, por ese lado revisando que han expedido, digamos, algunas entidades territoriales, algunos departamentos frente a este tema de movilidad eléctrica, porque incluso, o sea, también hace parte de los acuerdos que tiene Colombia con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Sí, y sobre todo cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenibles, porque aquí entramos nuevamente a estos elementos de validación del ejercicio de las autoridades, pero también de los cuerpos políticos en las entidades territoriales. Y es el compromiso de cumplimiento, porque si ustedes miran, en última, la medición de objetivos de desarrollo, ¿cierto? Está determinado es a través de los indicadores de cumplimiento, más que todos los territorios. Los territorios tienen incluso que presentar rendición de cuenta a partir de los objetivos de desarrollo. Y Sí, si en este ustedes caso, miran, señor, en este caso, no, que en este caso, digamos, aplica el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 de energía asequible y no contaminante. Se tiene numerales, es el objetivo 7, el 7.1, que habla que aquí al 2030 garantiza el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. El 7.2 habla de aumentar el tema de energías renovables, el tema de facilitar el tema de investigación y tecnologías limpias, con fuentes renovables, eficientes. Entonces, te pega ese objetivo número 7. sí, señor. José Alejandro, nos estabas pidiendo el uso de la palabra. Te doy el uso entonces para que nos comentes. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. José Alejandro, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, es que frente a la escogencia de la norma, Sí, inicialmente había visto, pues era una norma realmente pequeña sí, señor. que me encontré sobre un decreto en el cual se delegaba en el secretario distrital de gobierno la participación del alcalde mayor en el comité especial de docentes y directivos docentes amenazados. Sí, Pero señor. haciendo la revisión de esa delegación, encontré
que el origen de esa delegación era un decreto nacional, el 520 de 2010, que reglamentó el procedimiento para la protección de los docentes y directivos docentes que prestan los servicios en los establecimientos educativos estatales que están ubicados en las entidades territoriales certificadas de educación que se encuentren en situación de amenaza. Pero, revisando el tema y también por lo que conocí desde la parte nacional. Esto es de la ley 715, sí me pareció muy conocido. Sí, señor. Pero entonces estuve revisando y encontré que igual eso, a pesar de que esto está vigente, resulta que el comité del que se habla ahí, el Comité Especial de Docentes y Directivos Docentes Amenazados, desapareció con el decreto 1075 que ordenó la creación de los comités de seguimiento que están a cargo exclusivamente de los entes territoriales. Entonces, qué interesante porque, bueno, el 1075 es el compilatorio de la educación, ¿no? Sí, señor. Y ese decreto que delega funciones, en este caso el cumplimiento del decreto 520, mira que aquí hay una oportunidad muy importante de verificar el decaimiento, ¿no? O incluso la verificación del cumplimiento del objeto a través de la participación en ese comité, porque ahora el comité es otro. Total. Y requerirá, exacto, y requerirá entonces verificarse y validarse cuál es el campo de aplicación que se dio a ese nuevo comité si se trasladó totalmente la competencia a la entidad territorial. ¿Ven? Porque en el otro es parte de un comité que es regulatorio, que es reglamentado de la ley 715. Aquí lo pueden ver, ¿cierto? Bueno, me disculpan. No le dije a Rafael que muchas gracias por su participación y Rafael, quedamos al tanto entonces de que puedas concretar esa norma de carácter territorial o esa disposición normativa de carácter territorial que dentro del campo de experticio que ya tienes, de conocimiento que ya tienes, puedas traerla para que en el siguiente ejercicio y sobre todo en el que vamos a tener la próxima semana, los que puedan presentar mañana me parece fabuloso, los que alcancen. Pero los que no alcancen, podemos hacer el ejercicio en la siguiente semana porque tenemos un día como de realimentación de todos los ejercicios de todos. Entonces, allí Listo, profe, yo presentaré me observaciones. comprometería para la otra semana. Sí, señor. Listo, pero entonces trata de que puedas terminar el ejercicio y si me lo puedes mandar antecito de la clase siguiente, no la de mañana, sino la del martes siguiente, mucho mejor para que yo alcance a hacerle una revisión. Tú has visto Listo, que a mí profe. me encanta hacer la revisión y traerle aquí observaciones y comentarles cositas. Sí, señor. Listo. Gracias. Bueno, y ahora sí entonces vamos a revisar lo del decreto 520. Miremos aquí de qué se trata. Dice el 520, estado de vigencia, compilado en el decreto 1075. El 520, miremos, acá dice, objeto y ámbito de aplicación, con el fin de garantizar igualdad de oportunidades y transparencia, la agilidad de la adopción de decisiones, corresponde, en este caso, a nivel educativo básico, preescolar y todos los demás hasta media, administrados por cada entidad territorial certificada en educación. ¿A qué se refiere esto de la entidad territorial certificada? No todos los territorios están certificados para el manejo y administración de la educación. Entonces, cuando hablamos de municipios certificados es porque han surtido un proceso especial que les facilita lo que es la gestión de, sobre todo, en este caso, orientado a la educación básica, media y preescolar. Aquí habla de lo que corresponde, expedirá un reporte anual de vacantes definitivas, la interacción para todo lo que corresponde también a, en este caso, los traslados de los profesores de territorio.
Cada entidad territorial deberá realizar la difusión de la convocatoria antes de la expedición, lapso mínimo. La entidad territorial no reconocerá gastos de traslado. Se facilitará una veeduría. Bueno, listo. Creo que el comité está en el artículo 3º, doctor, si mal no recuerdo. Reglamentación para traslado por razones de seguridad. La reglamentación de que trata el artículo 2, numeral 2 del artículo 15 de este decreto deberá establecer un procedimiento ágil para la realización de los traslados por razones de seguridad en el que se determine la conformación de un comité especial para la atención de situaciones de amenaza a docentes y directivos docentes al servicio del Estado, es decir, los docentes públicos. Las funciones de dicho comité, la definición de los niveles de riesgo y las consecuencias correlativas, los términos perentorios para la adopción de decisiones, los efectos fiscales, los pagos de servidores, bueno, les digo una cantidad de cosas. Miremos numeral 2 del artículo 5. Traslados no sujetos a un proceso ordinario, es decir, todos aquellos que no se van por la definición ordinaria del traslado que está regulado hacia atrás. Dice, la autoridad nominadora efectuará el traslado de docentes o directivos docentes mediante acto administrativo debidamente motivado en cualquier época del año. Y dice, razones de seguridad fundada en la valoración del riesgo adoptado con base en la reglamentación que establezca el Ministerio de Educación Nacional. Aquí también de salud y todo lo demás. Entonces, aquí tenemos el decreto 520, ¿cierto? Con base en eso se emitió el decreto 18, el decreto digital 18 de 2011 para el funcionamiento de ese comité especial. De 2011, Bogotá, ¿cierto? Sí, señor. Alcaldía Mayor, ¿qué dice acá la Alcaldía Mayor? Dice, la Secretaría Jurídica aclara que la información aquí contenía, bueno, contenidos en permanente actualización. Dice que el decreto 520, que derogó el 3222, se sustenta en el decreto 520 plenamente, ¿cierto? Y dice que el comité para amenazados está determinado el gobernador por alcalde, secretario de Educación, el procurador regional, un representante del sindicato, el jefe responsable. Delegar en el secretario distrital de gobierno la participación del alcalde mayor en el comité especial de docentes y directivos docentes amenazados, establecido en el artículo de la Resolución Nacional 1240 del 2010. Hasta ahí está la función, ¿cierto? Sí, señor. Pero entonces, revisando el 1075. Vamos ahora al decreto 1075. Está el artículo 2.4.5.2.3.7. 2.4.5.2.3.7. En cada entidad territorial certificada de educación deberá conformarse un comité para verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo. El comité estará conformado por el secretario de Educación, el jefe de talento humano, quien haga sus veces en la respectiva territorial, y 2 representantes sindicales. Miremos a qué se refiere esta parte. Situación de la educación fuera. Disposiciones especiales. Obligatoriedad. Traslado en cuanto a los miembros del núcleo familiar. Si los miembros que conforman de los educadores han recibido apoyo a reubicación por parte de la Unidad Nacional de Protección, de asentarse, sí tiene que ver con seguridad. Es con docentes amenazados, pero la conformación de ese nuevo comité de seguimiento no guarda relación con los que estaban estatuidos en la norma anterior. Porque es que aquí hablan solamente de, sí, señor, de la entidad territorial, mientras que en el anterior era una parte de un comité macro. Sí, José Alejandro, qué buen ejercicio. Me gusta también este ejercicio. De todos los que he visto también los veo muy pertinentes, muy ajustados, muy adecuados. Me gusta este ejercicio porque miren que en este caso el acto de delegación es para participar en un comité del cual no se tiene el control total desde la entidad territorial, ¿cierto?
Y en ese caso tendría que haberse proferido un acto administrativo, ¿cierto? O una disposición normativa que acogiéndose al 1075 ya genere toda una estructura de un comité interno con los parámetros que están dados allí. Ya no con el parámetro del 520. Miremos a ver qué dice acá de la 520 en materia de derogatoria. Miremos el 1075. Y miremos la 520. Traslado docentes y directivos docentes, sí, el marco regulatorio normal. Sí, facultades de los alcaldes no certificados. Solo podrá ejecutar traslados de personal docente entre los establecimientos educativos de su propia jurisdicción. Comenta unidad de reglamento. Postulación de vacantes. Criterios para la decisión de traslado. Aquí también pues mayor tiempo de permanencia, necesidad de reubicación. Y si ven que aquí no puso de manera expresa el 520. Compilaron algunos de sus disposiciones, pero modificaron otras y no quedó una trazabilidad de que esa parte quedaba derogada o cómo se modificaba. Me pareció bastante curioso. Derogatoria integral. Este decreto regula integralmente las materias contempladas en él. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 153 de 1887, quedan derogadas todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al sector educación que versan sobre las mismas materias. Eso implicaría el análisis de derogatoria del decreto 520, que además sustenta la expedición del acto administrativo, ¿cierto?, proferido, en este caso, por la alcaldía, si es de la alcaldía, ¿cierto? Espérenme un segundo. Sí. Decreto 18 del 2011 expedido por la alcaldía municipal. Entonces, mira que aquí en este campo también implica verificar, por ejemplo, permítame un segundo, que ahora se me perdió. ¿Dónde estamos en plataforma? Listo, acá. Mira que aquí también implica verificar si posterior a la expedición del 1075 se expidió alguna otra directiva en la cual la alcaldía haya acogido ese comité. Porque recuerden que también cabría por allí la derogatoria, ya no tan, en este caso, tendríamos que verificar si hay algún tipo de derogatoria expresa o tácita u orgánica, pero es claro que el 520 ya no tiene vida jurídica, que tendría que ceñirse por el 1075 y las disposiciones del 1075 en materia de regulación de la conformación a través de que les entregan una competencia que no estaba en el 520. Antes no estaba esa competencia, ahora ya está la competencia y por tanto ese comité ya no se delega la participación, sino que pasa a ser titular de la función. Y al ser titular de la función tendría que darse el campo regulatorio y de determinación de competencia que está en el 1075. Un ejercicio interesante. José. Sí, señor. Hagámosle rastreo a ver si encontramos alguna disposición posterior al 1075 en la cual la alcaldía haya acogido el comité que habla la 1075. Listo, doctor. Porque entiendo que todo sí, aquello, entre más rico tengamos, y tienen que estarles dando algún trámite.
Sí, claro. Sí, yo no creo que eso se haya detenido. Ahora bien, José, entre más completo tengamos el panorama normativo, más fundamentos podemos traer al desarrollo de ese instrumento en virtud de lo establecido en la guía. Porque si ustedes miran, al principio hay unos fundamentos, pero esos fundamentos se enriquecen con los procesos de revisión posterior. Hay unos criterios, pero esos criterios se enriquecen con los procesos de revisión posterior. Entonces puede hacer que parte del ejercicio de depuración sea identificar la norma que reemplazó en su integridad esa resolución. Bueno, eso sí Y no lo puede había hacer, contemplado. sí, claro, hay que hacer ese ejercicio. Me parece muy bien, hay que finalizarlo para poderlo llevar a grado superior y poder decir con todos los argumentos que el proceso de depuración es absolutamente pertinente por esto, esto y esto. Hay una disposición que lo reglamenta, hay una disposición que genera el decaimiento del acto, hay un cumplimiento del objeto, porque la delegación se cumplió en tanto estuvo vivo el comité. No está el comité, no hay acto de delegación. ¿Sí ven que pueden caber más cositas? Sí, señor. Entonces, esta norma sí sería susceptible de utilizarse para el ejercicio que estamos desarrollando. Sí, sí, José Alejandro, totalmente, Genial, genial, doctor. Es que totalmente. tenía la duda de si era pertinente. Pues me pareció curiosa porque en teoría es algo que incluso verificando con el despacho no aparece que ese comité haya desaparecido como tal. Para ellos figura como un comité activo. José Alejandro, ¿tú trabajas con Secretaría de Educación, por lo que veo? Sí, señor. ¿En qué área? En la oficina asesora jurídica, doctor. Ah, qué bueno, qué bueno. Y Lo sino que pregunto por el campo de previamente, experticio y conocimiento que se requiere para el proceso de depuración, ¿no? sí, señor, es que previamente había trabajado en el Ministerio de Educación Nacional, en la oficina asesora jurídica, en el grupo de normas. Entonces, pues es como la línea que he venido manejando. De pronto por allí nos cruzamos en algún momento. Es probable, doctor. Sí, 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 porque yo tuve la oportunidad de apoyar en la expedición normativa, principalmente en dos normas. La de la que estableció toda la regulación para las escuelas normales, Y la normal superior, sí, señor. todo lo que tenía que ver con escuelas normales como criterio de reglamentación y regulación. Y allí me opuse a la desaparición de las escuelas normales. En su momento se quería era que todos aquellos que perdieran la certificación de escuelas normales pasaran a ser de educación de bachillerato clásico Así por el es, sí, proceso de señor. evaluación. Me opuse rotundamente y afortunadamente eso es un logro personal mío. Y estuve en los marcos regulatorios de la 1275 que regulaba todo lo que correspondía a educación superior de la ley 1188. Entonces yo creo que por allí nos cruzamos en algún momento. Sí, señor. Bueno, José Alejandro, me encanta que hayas encontrado semejante trazabilidad tan precisa. Entonces Muy, muy precisa. procederé con las indicaciones del doctor para complementar y reforzar el ejercicio. Sí, hay que elevarlo, hay que subirlo, hay que llevarlo a ese escenario donde podamos tener un panorama completo. Hay que revisar, José Alejandro, por ejemplo, si otras entidades territoriales ya hicieron la constitución de ese comité del 1075. O si siguen funcionando por decreto 520 y puede hacer que lleves a un proceso de depuración un poco más amplio, ¿no? Ok, sí, señor. Que termine uno casi que diciéndole al oído a las otras entidades territoriales, estamos en esto, esta depuración es necesaria, este momento es de hacerlo. Esto pasa mucho también. Así Precisamente, es. ¿por qué? Porque cuando a través de una disposición reglamentaria del orden nacional o sectorial se profiere, miren que no todas las entidades territoriales tienen la capacidad rápidamente de llegar al elemento de corrección. Y si a veces ve uno con, no diría que conflicto, sino
tampoco diría que desconocimiento, porque sé que no lo hay, pero sí dudas, ¿cierto? Dudas frente a si es depurable o no es depurable, pues no todas las entidades territoriales, por el hecho de estar certificadas en el manejo de la educación, quieren decir que tengan suficientes cuerpos técnicos y jurídicos que manejen todas las temáticas. Eso pasa mucho también. Entonces, en este ejercicio de verificación y validación de competencias otorgadas a entidades territoriales, también lo podríamos llevar, por ejemplo, a los campos de lo que hablábamos ahorita, de relaciones internacionales, de todo el tema de autorización para el desarrollo de fronteras, que también a las entidades territoriales les han entregado mucha autonomía allí, principalmente territorios de frontera, pero también lo que corresponde a los campos regulatorios en materia de minas y energía, que también veíamos el día de hoy. Es decir, hay una posibilidad grande de cumplimiento de los procesos de depuración a partir de las reflexiones que se hacen de los contextos juiciosos de articulación normativa. Es decir, cuando uno ya tiene todo el panorama normativo completo y ya puede empezar a hacer es validación. Esa validación me lleva a que se diligencien, se llenen estos instructivos para empezar a hacer estos primeros ejercicios a partir del comité de base para poderlo escalar al comité de expertos. Preguntas. Bueno, por acá aparece como invitado a la reunión, pero me encantaría escuchar. Dice, profe, buenas noches. Yo tampoco lo he podido enviar por temas de salud. Con la ayuda de Dios, mañana lo envío. Le pido disculpas. ¿A quién corresponde? Si gustas, si no tienes comunicación, me podrías escribir a través del chat. Me encantaría que, por lo menos, saber tu nombre, saber en qué entidad territorial trabajas. Lady Viviana Franquil. ¿De dónde estás conectada, Lady? Alcaldía de Armenia. Qué bella tierra. Conozco y he estado muchas veces en Armenia y me fascina. Alcaldía de Armenia. ¿En qué área trabajas? Asesora administrativa, sí. Campos de competencia, Lady, para ir perfilando un poquito lo que es tu trabajo. Sí. Y dentro de lo que has manejado en términos sectoriales o en términos disciplinares concretos, ¿qué has estado buscando? Es decir, ¿qué temática quieres trabajar para este ejercicio académico? Esperemos un momento que Lady nos está escribiendo y es importante poder orientarla. Lo estás buscando, pero como tal, más o menos, es importante, Lady, que sea algo en lo que tú tengas conocimiento o hayas trabajado. Así no tengas de pronto la experticia amplia, aquí podemos apoyarte, orientarte para que puedas cumplir con tu trabajo, pero que por lo menos sea un campo que conozcas. ¿Tienes algo en mente, Lady? Porque disposiciones de naturaleza administrativa también hay muchas que hay que revisar en los campos de depuración, ¿no? Incluso con un componente técnico administrativo muy alto. Entonces, Lady, ¿qué es lo importante de esto? Primero, trata de que sea una disposición normativa que corresponda al campo de trabajo que tienes. Es decir, si estás en la alcaldía, que sea
una norma o una disposición que se haya proferido en la alcaldía. Segundo, que sea de tu conocimiento y trabajo. Si trabajas en el campo administrativo, hay muchas cosas de regulación administrativa que pueden ser vistas y analizadas para depuración a partir de ese ejercicio de identificación. Tercero, centra la temática, porque el componente administrativo también es muy amplio, muy amplio, es casi el todo de las instituciones, de las entidades territoriales, y eso nos lleva a una complejidad de cosas. Cuarto, trata de que sea una norma que tenga vigencia, ¿cierto? Una disposición expedida que tenga vigencia. Quinto, que no sea compleja ni profundamente técnica, para que no de pronto nos quedemos solamente en la postulación y no en la validación. Sexto, trata de que no sea una norma muy amplia. Mira que llegamos a unas reflexiones muy grandes con un ejercicio que nos presenta José Alejandro, que es un artículo de una delegación. ¿Para qué? Para la conformación de un comité. Pero resulta que ese comité ya no existe. Y resulta que ese comité sustenta algo que es neurálgico para la vida de nuestros profesores en los territorios, que es la seguridad. Y resulta que ese comité, ese decreto 520 ya fue reemplazado por otra norma de naturaleza horizontal, ni siquiera es vertical. Y resulta que ese comité ahora pasa a ser de competencia de la entidad territorial. Mira lo que encontramos con un artículo que decía, deléguese la competencia para participar en el comité. A mí me encanta el derecho y todo esto, la administración de lo público, es porque más allá de la complejidad o más allá de los ejercicios o los campos regulatorios amplios, extensos, profundos también a nivel técnico, lo que uno ve es una posibilidad de poder hacer todo un encuadre de los conceptos de desarrollo normativo y las funciones públicas que deben cumplir las entidades territoriales. Eso implica que es muy importante que también nos circunscribamos a las entidades territoriales, Lady, para que no me busquen normas que sean de carácter nacional. Séptimo, debes tener en cuenta que tiene que ser una norma general, no una norma particular y concreta, porque todo aquello que es particular y concreto no se puede depurar ni se puede llevar al ejercicio de derogar de manera directa porque requiere la aceptación o aprobación de aquel que tiene el derecho, que le ha sido otorgado el derecho, que le ha sido otorgada una condición o un reconocimiento a través de un acto administrativo o, en este caso, una disposición. Lady, ¿te queda clara estas orientaciones? Bueno, Lady, espero que sí. Cualquier cosa me escribes a través de mi Sí, señor, servidor. muchísimas gracias. Ay, hola Lady, qué gusto saludarte. Ya me pude conectar. Qué pena, es que estaba desde el computador y no tenía cómo conectar al audio. Bueno, lo Profe, primero, sí, mira, yo Lady, estaba mirando el decreto lo primero antes 237. Lady, Dime, lo primero y antes señor. que nada, espero que mejores en tu salud. Gracias. Y ahora sí te escuchamos, Lady. Profe, mire, yo sí estaba mirando uno de los decretos que es el que modificaron para las funciones de cada una de las dependencias de la alcaldía. No sé si ese me pueda, las funciones de cada una de los directivos y a disposición del señor alcalde. No sé si ese me sirva. Pero dímelo en términos concretos, ¿qué sería lo verificable en ese caso? La función atribución y competencia, es decir, hay dudas, por ejemplo, de que esa función atribución y competencia se haya modificado, se haya variado, que de pronto no corresponda a la función y atribución y competencias que puedan estar regulados en cambios legales o regulatorios a nivel nacional. O sea, ¿qué podríamos verificarle En allí? las competencias, porque hay algunas dependencias que no tienen, o sea, que no tienen la competencia y están dentro de ejerciendo algunas cosas que no irían en dentro de sus competencias.
Pero sería más, mira que en este caso nosotros no podríamos bajar de la disposición que vamos a revisar a verificar el cumplimiento del objeto a través de la función, sino que tendríamos que verificar el cumplimiento del objeto a través de la destinación específica del objeto. Reducir la pobreza, se redujo la pobreza. Reducir el hambre, se redujo el hambre, y estamos hablando en este caso de los ODS, ¿no? Ok. O sea, Bueno, sería mirar, profe, por entonces voy a... ejemplo, Sí, Lady, mirar si en la delegación que se hace a cada una de las oficinas que conforman o las secretarías de despacho que conforman la entidad territorial, por ejemplo, contrastar con las disposiciones normativas superiores que tienen que ver con los campos concretos de autorización a la entidad territorial. sí, No señor. sé, podríamos mirar por ese lado. También podríamos mirar si existen aspectos de regulación de normas superiores que también permitan no solamente la función de atribuir, porque eso es claro que lo Rápido, puede hay hacer, muchos que utilizan. sino la función de atribución Sí, y también. competencia. Pero entonces te pido un favor, Lady, no te vayas por todas. Señor. Ok. No te vayas a ir por todas, porque tendrías que hacer validación una a una. Ok, sí, señor. Toma un extracto y a partir de ese extracto trabajas para verificar y validar, por ejemplo, en movilidad, ¿qué se tiene permitido a las entidades territoriales en materia de movilidad? Allí están contenidas, allí no están contenidas. ¿Es necesario realizar un ejercicio de depuración incluso que me lleve a modificar la norma? ¿Ves? Es muy distinto. Sí, señor. Porque en este caso, miren todos los juicios y ejercicios de análisis que podríamos hacer a partir de lo que queremos revisar como depurable, ¿no? Sí, señor. O más aún, desapareció por obsolescencia esa facultad, esa función. Resulta que, un ejemplo, allí está, y es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo para que no me digan, profe, ¿cómo se le ocurren esas cosas? Por ejemplo, entregamos toda la facultad semafórica, pero ya no existen semáforos porque los reemplazamos con otras cosas de la inteligencia artificial. Es un ejemplo. Sí, señor. ¿Ves? Es un ejemplo al extremo. Pero puede ser que resulta que dejaron por fuera la competencia de tránsito o movilidad, lo que corresponde a la regulación de los pico y placa o de la movilidad general. O resulta que está extralimitando la función, y estoy dando un ejemplo a través de movilidad, o están extralimitando la función del pico y placa, y entonces las medidas son tan restrictivas que vulneran derechos. ¿Cuáles derechos vulneran? Hay criterios, hay conceptos. O sea, siempre en ese análisis integrador se trata de buscar todos aquellos elementos también que fundamentan incluso la permanencia y la existencia de la norma. Porque no todo es depurable en sí mismo. No todo es depurable en sí mismo. Hay algunas cosas que me permiten tener criterios para depurar, para corregir, para modificar, para actualizar. Entonces, no todo significa que deba salir de la vida jurídica. Puede ser, como les digo, que el análisis de las funciones, atribuciones y competencias del sector que escoja, Lady, ¿cuál sector te gusta más? ¿O entiendes más? ¿O has trabajado más? ¿O comprendes más? Porque es que desde la alcaldía se tocan todos los sectores. Y en la área que yo estoy, pues, se manejan todas las dependencias y tengo que ver con muchas de las dependencias. El gobierno me gusta mucho, tránsito también, y entiendo y soy muy, pues estoy como muy pegada a esas dependencias porque les ayudo, por lo menos ahorita se está sacando la política pública de indígena y todo eso les estoy ayudando. Pues estoy trabajando de mano con ellos para poderles colaborar en todo lo que es eso. Lo mismo la política de negritudes que sacamos hace poco, también eso, entonces por eso, pues eso serían como los fuertes más o menos que entiendo y he trabajado en ellos. Recuerda que en todo caso debes tratar de circunscribirte a las disposiciones que salen y que son acogidos a través de actos administrativos por el señor alcalde, que son los depurables, ¿no?
Sí, señor. Entonces, o la alcaldía o te vas por consejo, alguna de las dos. Pero como trabajas en la alcaldía, te recomendaría que te conserves en este caso, la entidad territorial que sería el municipio. Lo Bueno, mismo, señor. Lady, si tienes dudas, si tienes inquietudes, no dudes en escribirme. Me puedes mandar incluso las normas y yo te ayudo a hacer validación. Listo. Yo te ayudo a hacer validación. Muchas gracias. Importante, precisa la materia y precisa los tiempos. Ok. ¿Alguien más que nos quiera comentar cómo va su trabajo y que de pronto la fecha no lo haya presentado? ¿Alguien que me quiera comentar cómo le fue con el ejercicio de revisión? Creo que a uno o dos les pedí que hicieran una revisión para una actualización antes de hacer el ejercicio 2. Creo que había sido Adriana, pero ya no la veo acá. ¿Sí estás por allí, Adriana? No, creo que no. Preguntas que tengan, apreciados, relacionadas con el ejercicio, inquietudes. Bueno, hoy hemos atendido bastante, ¿no? Bastantes inquietudes, bastantes preguntas y bastantes solicitudes de orientación. Bueno, como se trata de una clase de seguimiento y tutoría al trabajo, y esta clase nos señala las indicaciones y el acuerdo también de clase que hicimos, sería más o menos de hora y media. En este momento llevamos 1 hora 37 minutos. Entonces, bueno, 36 minutos para ser exactos. Entonces, damos por finalizada la clase. Mañana nos vemos para continuar con la guía y con el paso a paso de las instancias que vienen en este caso para la validación. La otra semana ya haremos un ejercicio de cierre, tendremos un par de horas para poder verificar este segundo momento y posteriormente abordaremos todo lo que corresponde a las habilidades comunicativas en materia de publicidad de las decisiones de depuración para posteriormente hacer el cierre. Entonces, muy buena noche para todos. Un gusto saludarlos. Buenas noches, profe, y muchas gracias. Buenas buena noches, noche. profe. Buenas noches a todos. ¿Se acabó? Buenas noches, doctor y compañeros. Muy buena noche. Que descansen.